Bienvenidas y bienvenidos a la primera mesa de diálogo de las jornadas interculturales de la FILU Virtual. Es un gusto llegar con ustedes a través de sus pantallas y sus dispositivos. Les agradecemos mucho que se conecten con nosotros para ser parte de este evento intercultural. Es para mí un gusto dar la bienvenida a los participantes de esta primera mesa de diálogo, cuyo tema gira en torno al saber ancestral en el pensamiento contemporáneo del derecho. Esta tarde tendremos la participación del doctor Francisco López Bárcenas, profesor del Colegio de San Luis, también del doctor José Luis Cuevas Galloso, catedrático y académico de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, como he dicho antes, de la doctora María del Carmen Ventura Patiño, investigadora del Colegio de Michoacán. Para dar comienzo a esta mesa de diálogo, le cedo la palabra al maestro Daniel Bello. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto dirigirnos a la comunidad universitaria y al público en general que sigue las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en modalidad virtual, edición 2021. Para acompañarnos el día de hoy en esta primera mesa de diálogo a manera de conversatorio sobre el saber ancestral en el pensamiento contemporáneo del derecho como parte de las jornadas interculturales que la Universidad Veracruzana Intercultural promueve en el marco de la FILU. Es un gran gusto para la Universidad Veracruzana y la UBI en especial recibir virtualmente a nuestros panelistas, quienes nos hablarán a lo largo de este tiempo de transmisión sobre sus distintas opiniones y consideraciones en torno a este tema tan polémico y actual. Todos los saberes de los pueblos y la sociedad en general parten de circunstancias que pueden remontarnos a tiempos ancestrales, a épocas pasadas, a distintas maneras de construir conocimientos que se transmiten de manera oral, escrita, pictográfica. Sin duda, esa diversidad de saberes y maneras de transmitirlos los hace trascender las circunstancias de su construcción y preservarse en la memoria histórica y colectiva de los pueblos, por su uso y aplicación para la resolución de problemáticas y conflictos. Pero también debemos preguntarnos qué tanto mantienen de su significado originario y cómo se adaptan al pensamiento contemporáneo para preservarse. Para ello hemos invitado a 3 distinguidos investigadores en el campo del derecho, cada uno con un perfil propio y bastante interesante, que me voy a permitir presentar en el siguiente orden. En primer lugar, a la doctora María del Carmen Ventura Patiño. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS Occidente. Profesora investigadora del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Dentro de las distinciones que ha sido objeto, ha sido premio a la mejor tesis de doctorado Vania de Salles por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2009. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dentro de su labor en el campo de los derechos indígenas, desde el 2009 ha impartido talleres en comunidades de la meseta purépecha con participación de autoridades agrarias y civiles en Urío, Carapan, Tanaquillo, Santa Cruz, Tanaco, Cherán, Ichán y Santo Tomás, revisando el marco jurídico nacional e internacional para reflexionar juntos sobre las problemáticas centrales de su vida colectiva, conflictos de tierras, la importancia del territorio y la defensa de sus recursos naturales, sus derechos políticos, el derecho al ejercicio de sus gobiernos comunales y la impartición de justicia. Elaboró a solicitud del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán un amicus curiae
para los expedientes SUP JDC 364 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta misma comunidad participó durante el proceso de consulta a cargo del Instituto Electoral de Michoacán en diciembre de 2011. Ha apoyado a la comunidad náhuatl de Ostula, Michoacán, en la recopilación histórica de documentos coloniales para la defensa de sus tierras ante el Tribunal Superior Agrario. Y también ha participado en el Congreso de Michoacán en torno a la discusión y análisis de una ley indígena para el Estado de Michoacán en 2011 y 2016. Entre sus publicaciones se encuentran Tierras Comunales, Regulación Agraria y el Costumbre en la Cañada de los 11 Pueblos en Michoacán, publicado en la revista Liminar. Recientemente publicó el capítulo Justicia Indígena, Visita Justicia Multicultural en Michoacán, tensiones entre legalidad y legitimidad, en el libro Justicia Indígena, Derecho de Consulta, Autonomías y Resistencias, coordinado por José Dorantes y Araceli Burguet, editado por la UNAM y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur en el año de 2018. Ha coordinado 2 libros, Democracia, Cultura Política y Ciudadanía en el México de hoy, en coordinación con Luis Rodríguez, Sergio Hernández, editado por el Colegio de Michoacán y la UNAM en 2017. También coordinó el libro Derechos Indígenas en Disputa, Legislaciones Estatales y Tensiones Locales, en coordinación con Jorge Uceta, investigador del Colegio de Michoacán. El libro fue editado por el Colegio de Michoacán en coedición con el Colegio de San Luis en el 2019. Otro de nuestros distinguidos participantes es Francisco López Bárcenas, profesor investigador titular del Colegio de San Luis. Él es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gusta de ascribirse como un investigador puente entre los pueblos originarios y en especial su pueblo Ñusabi y la sociedad nacional. Es perteneciente al pueblo Ñusabi, el pueblo de la lluvia, que conocemos como mixtecos. Nació en Santa Rosa, Castlahuaca, el lugar de la tortilla, municipio de Justlahuaca, Oaxaca. Es abogado, asesor agrario, líder social, articulista de La Jornada y de sus suplementos Hojarasca y La Jornada del Campo. Autor de 14 libros de historia, luchas agrarias y derechos indígenas, entre los que destacan Autonomías y Derechos Indígenas en México, editado por el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas y el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, así como Servicios para una Educación Alternativa y Editorial Pez en el Árbol. Este libro tiene 7 ediciones, la última en 2019. Es autor también del Pensamiento Indígena Contemporáneo, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. Otro de sus libros es La Tierra no se vende, las tierras y los territorios de los pueblos indígenas de México, editado por Educa y Servicios para una Educación Alternativa, ICLACSO, en el 2017. Y también el libro El Derecho de los Pueblos Indígenas al Desarrollo, editado por la Asociación Nacional de Universidades Interculturales en el 2017. Ha sido asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Mesa de Cultura y Derechos Indígenas en los Diálogos de San Andrés Larrainza, subdirector de Atención a Población Indígena y Minorías en el Gobierno del Distrito Federal en el periodo de 1998-1999, director de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista en 2001, profesor de asignatura de Derechos Indígenas en el posgrado de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, profesor de Derechos Indígenas en el posgrado de Derecho de la UNAM, integrante del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, miembro del Grupo de Trabajo de Legislación del Congreso Nacional Indígena, coordinador académico del Diplomado Derechos de los Pueblos Indígenas en México, Doctrinas y Jurisprudencia,
promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 2014 y 2017. También nos acompaña el doctor José Luis Cuevas Galloso, ampliamente conocido entre la comunidad de la Universidad Veracruzana y un distinguido investigador y profesor de la Facultad de Derecho. Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Es mediador, conciliador y facilitador y árbitro certificado por el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Se ha desempeñado en el litigio especializado en Derecho Civil desde hace 30 años, en que fundó el despacho jurídico Cuevas Galloso Abogados. Actualmente es profesor titular e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana desde hace 25 años. Secretario general para la organización de los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano a partir del mes de abril de 2014. Ha sido ponente y expositor en diversos eventos académicos en universidades nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones de libros y artículos en revistas jurídicas, entre las que sobresale su libro Costumbre Jurídica, editado por la Universidad Veracruzana. Y bueno, entre sus responsabilidades ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de 2014 a 2018. Bienvenidos todos. Quiero comentarles de manera general cómo será la dinámica de este conversatorio. Consta de 5 preguntas. Por cada uno de ustedes dispondrá de 5 minutos para responderlas. Y bueno, dejaremos un espacio al final de sus participaciones, de todas sus participaciones, para la ronda de preguntas y respuestas con el público. El orden de las intervenciones será el siguiente. En primer lugar, el doctor Francisco López Bárcenas, en atención a su amplio conocimiento, pero sobre todo a su pertenencia y adscripción al pueblo ñusabi, dado que el conversatorio tiene como sentido reflexionar sobre los saberes de los pueblos originarios, y en su calidad de derecho, de abogado y de amplio conocedor del campo jurídico en estos dos ámbitos de los pueblos y el derecho estatal, pues nos creemos que es una persona idónea para abrir la ronda de preguntas. Después continuará el doctor Cuevas Galloso, un estudioso de la costumbre jurídica y del derecho romano en nuestra universidad, y cerrará la doctora Carmen Ventura Patiño, quien ha estudiado ampliamente estos procesos desde la sociología del derecho y la antropología jurídica en el estado de Michoacán, un estado con movimientos sociales y exigibilidad de derechos indígenas bastante fuerte y icónico en el movimiento indígena de México. Bien, sin mayor preámbulo, pasaremos a la ronda de preguntas. De la primera pregunta, podemos considerar que los llamados usos y costumbres, la costumbre jurídica, forman parte de los saberes ancestrales del derecho como disciplina que le permitieron a una integración, sistematización de un ordenamiento jurídico para aplicarlo de manera justa. Doctor López Bárcenas, tiene la palabra. Perdón, si activa su micrófono, doctor, porque lo tiene cerrado. Sí, ¿sí ya me escuchan? Bueno, decía que muchas gracias al compañero Daniel, a la Universidad Veracruzana por la invitación. Un saludo a mis compañeros, mis compañeras que estamos en esta mesa, y espero que podamos tener un diálogo fructífero en torno a este tema que nos reúne, y yo creo, como dice el compañero Daniel, pues es un tema polémico, pero sobre todo creo que es un tema de urgente
entendimiento para su aplicación. Con relación a la pregunta, yo digo que sí, que los saberes ancestrales tienen una dinámica propia dentro de los sistemas jurídicos. Sin embargo, creo que tenemos que admitir una cosa que es una realidad. En nuestro país, como en muchos países de América Latina y yo creo que varios del mundo, hay algo que yo le he denominado un colonialismo epistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos estudiando muchos fenómenos sociales como nos dijeron los colonizadores o como nos enseñaron los colonizadores. En nuestro caso, los españoles que llegaron en 1521, hace 500 años, a estas tierras. Esto que estoy diciendo no es una novedad, pero muchas veces se nos olvida. Ya en 1967, Michel Foucault, en una conferencia que daba a sus alumnos en Francia, afirmaba que hay unos saberes dominantes y hay unos saberes sometidos. Ya hablando ya más acá de nuestro país, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, Cleizot, escribió un libro que llama El sueño interrumpido, donde nos habla de cómo seguimos interpretando nuestra realidad, no con las bases culturales de los pueblos, sino con las bases culturales que nos dejaron los colonizadores. Hay otra obra que no quiero dejar pasar de lado, pero a mí me parece muy importante, La colonización del imaginario, de Grushinsky, pues también nos habla de lo mismo. Entonces, yo considero que estos saberes ancestrales, como le llamas, Daniel, existen, tienen muchísimos valores éticos, morales, epistémicos, similares a los que tiene el derecho, y sin embargo, los reconocimientos que se han hecho en nuestro país, en la Constitución, en algunas leyes de los estados, pues son muy vagos, muy ambiguos, como si no se quisiera reconocerlos, como si a los legisladores y a la sociedad le diera vergüenza conocerlos, ¿no? Y esto tiene un sentido, y tiene un sentido ya bastante viejo. En 1555, apenas 34 años después de que llegaron los españoles a estas tierras que eran el Anáhuac, o Aridoamérica, como le decimos al norte del país, un cacique maya escribió al rey de España, a los reyes de España, quejándose de que los invasores no le dejaban aplicar sus usos y costumbres. Desde esa fecha, los reyes dijeron que se aplicaran los usos y costumbres españoles con dos condiciones. Una, que no contradijeran la religión católica, otra, que no contradijeran los mandatos de la corona española. Es decir, los estaban subordinando a la lógica de la religión y del poder estatal español. Esto ha venido así hasta la fecha. Todos los códigos civiles en México dicen que las costumbres deben aplicarse siempre que no contravengan la legislación y no haya una ley aplicable al caso. Inclusive el reconocimiento que nuestra Constitución hace en el artículo 2 de los sistemas normativos indígenas lo subordina a que no contradigan la Constitución, una cosa rara porque forman parte de la Constitución, y que no violen derechos humanos. Bueno, creo que tenemos que admitir que hay un colonialismo epistémico, pero de que existe un derecho indígena, existe un derecho indígena. Ahora, creo que sí vale la pena establecer una diferencia entre costumbre y norma jurídica. Sobre todo a raíz de los estudios antropológicos de la costumbre, se ha tendido
a identificar costumbre y norma jurídica. Yo creo que son dos cosas distintas. La costumbre, como muchos sabemos, es una conducta reiterada, pero la norma jurídica es un significado de esas expresiones, de expresiones lingüísticas. Significado, no la expresión misma. Podemos decir que la costumbre jurídica es una expresión lingüística, ¿sí? Es correcto eso, pero eso no nos da el significado de esa expresión. Pongo un caso para cerrar esta parte, pongo un caso. Dice nuestra Constitución que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Eso no es una norma. La norma sería el significado, y pueden tener tantos significados como contextos y como podamos ver como contextos en los cuales se esté dando esta expresión. Puede ser que sean tratados de la misma igualdad, puede ser que alguien diga, bueno, solo ante la ley, fuera de la ley ya son desiguales, puede ser que diga, hay que tratarlos de manera desigual para que pueda haber igualdad. En fin, puede haber muchas opiniones. Eso es lo que puedo decir en relación a esta pregunta. Muchas gracias, doctor López Bárcenas. Doctor José Luis Cuevas Galloso, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero dar las gracias inicialmente, por supuesto, a la organización de esta FILU, de esta Feria Internacional del Libro Universitario, en el caso de la Universidad Veracruzana, y reconocer el gran trabajo que nuestro amigo Germán Martínez está desarrollando, una feria inédita, pero que ha tenido estos alcances y que nos permite estar en esta posibilidad del diálogo. Por supuesto, al doctor Daniel Bello, mi amigo también, por la invitación a participar en esta mesa con la doctora María del Carmen y con el doctor Francisco López Bárcena, ambos distinguidos estudiosos del quehacer del derecho indígena, y que además pues debo reconocerlo, cuando realicé las primeras investigaciones sobre la temática, uno de los autores referentes que tomé para llevarlo a cabo pues fue el doctor Francisco López Bárcena, por su vasto conocimiento, y que además se autoadscribe y es parte de integrante de un grupo de los pueblos originarios, lo cual le da este carácter de un conocedor directo respecto del derecho indígena. Una de las críticas que se realizan al respecto de quienes nos ocupamos de esto es que mientras no conozcamos de forma directa lo relativo a los derechos indígenas, pues en realidad hablar sobre ello sería vacuo. No obstante, creo que a partir del conocimiento que se tiene de las cuestiones que se han desarrollado al respecto, y por supuesto de la experiencia que de manera directa pueda irse tomando, es importante para poder construir en este caso. Y voy a referirme a la pregunta que realiza Daniel como una pregunta inicial de la siguiente forma. Si bien, como lo especificó el doctor López Bárcena, se tiene este sentido de la colonia respecto de lo que es en América Latina en su conjunto, creo que es importante entender el sentido de lo que el sistema jurídico en su caso implica, y que no tendría sentido continuar en los discursos de un sistema jurídico, sino de los sistemas jurídicos que en este caso pueden coexistir dentro de un territorio. Decía en su intervención el doctor López Bárcenas que pareciera que solamente tienen un ejercicio de carácter limitado, aunque un reconocimiento formal en la normatividad, lo cual desde mi perspectiva ya es un avance, puesto que las primeras constituciones e incluso la que se encuentra vigente en nuestro país no incluía siquiera el término indígena en su redacción inicial, y esto es por supuesto un absurdo. Cuando hablamos de los diversos sistemas que pueden encontrarse en un territorio, tendríamos que buscar no solo desde el plano académico, de estudio, sino en el plano fáctico también, aquellos canales que han servido de comunicación
para que estos sistemas puedan entrar en un diálogo y construir la posibilidad de la coexistencia y del ejercicio de estos derechos. El reconocimiento en el plano constitucional y en las leyes que están promulgadas, de alguna manera han tenido este avance, pero no es suficiente. Hay un aspecto adicional que los estudiosos contemporáneos también están tomando en consideración y que se refiere a si esta inclusión implica una nueva forma de dominación respecto de los propios pueblos indígenas. Desde mi perspectiva hay que ser cuidadosos en este aspecto. Cuando llevamos a la práctica, que es parte de la pregunta que hacías, Daniel, al principio, creo que es importante buscar cómo a través de la propia normatividad se encuentren los mecanismos de protección, de garantía y de respeto. Protección, garantía y respeto al ejercicio de estos derechos de los pueblos indígenas. Cuando nos preguntamos si los saberes ancestrales están insertos en la legislación, mi respuesta sería que sí, que lo están. Porque los saberes ancestrales no solo están insertos en el ámbito jurídico, forman parte de nuestra forma de vida, independientemente de que pertenezcamos o no a un pueblo originario. ¿En qué están presentes? Bueno, en el conocimiento que tenemos como un grupo humano y que tiene reflejos en muy distintos quehaceres. Pensemos en formas de cultivo, son saberes ancestrales. Pensemos en situaciones relativas a la conservación, por ejemplo, de los alimentos, en la gastronomía misma, en la medicina tradicional, etcétera. Los ejemplos son múltiples y tienen todas estas características de lo que la costumbre sería, es decir, no se encuentran escritos, tienen un carácter milenario y forman parte de este conocimiento de grupo que puede ser aplicado que es aplicado en una sociedad. En el caso del derecho, a pesar de el no reconocimiento inicial respecto de este derecho de los pueblos originarios, su existencia es real, es palpable y se aplica, incluso en contra de la normatividad que pueda existir. Solo para concluir esta parte por el tiempo que se ha asignado. En el sentido de sistema, creo que debemos comprender que se encuentra por encima mismo de la normatividad, incluso por encima de los continentes. ¿Cuáles serían dos aspectos que tendrían una vinculación respecto del sistema jurídico normado, en este caso proveniente del derecho romano en ciertas áreas del derecho, en la mayoría, y de los sistemas de los pueblos indígenas? Pues yo hablaría de dos elementos. El primero, el que tiene que ver con el sentido de lo común, respecto del individualismo que plantean otro tipo de derechos, el sentido de lo común. Y por otra parte, el objetivo que puede tener y que es justamente el brindar, el proporcionar, el buscar que la norma tenga una aplicación para el bien común. Es una forma de construir un quehacer de vida. Entonces, esto y el segundo elemento, que es la armonía, es decir, la restauración del orden a través de la armonía, de buscar como objetivo esta finalidad de lo jurídico, creo que pueden ser canales comunicantes entre, en este caso, lo que me he dedicado, que es el derecho romano como antecedente de lo normado y, por supuesto, de los derechos de los pueblos originarios. Por eso encuentro yo una vinculación en los saberes ancestrales. Te agradezco, Daniel, en esta primera parte. Muchas gracias, doctor Cuevas Reyes. Toca el turno de la doctora Carmen Ventura Patiño, investigadora del Colegio de Michoacán. Doctora Carmen, adelante, tiene la palabra. Sí, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Daniel por esta invitación y bueno, es un gusto poder compartir este panel con el doctor López Bárcenas, el doctor José Luis Calloso. Y bueno, yo creo que en efecto los saberes ancestrales están presentes y están presentes más bien en la práctica, en el ejercicio de justicia
al interior de las comunidades que se resisten, digamos, o que han tenido la capacidad de mantener y de reelaborar, de resignificar sus propios contenidos de justicia, porque hay que problematizar las nociones de justicia y de orden. ¿A qué nos referimos con orden? ¿Cuál orden? ¿Desde dónde se concibe ese orden? ¿Quién lo construye? Los saberes ancestrales no son estáticos, se han ido redefiniendo, reelaborando, resignificando a través del tiempo. Ya lo decía el doctor López Bárcenas, bueno, con la República de Indios se les dio la oportunidad de ejercer justicia al interior de las repúblicas de indios y obviamente, ¿no?, de acuerdo a sus costumbres, sus usos y costumbres, que de alguna manera abrevaron pues, de lo que ya existía, ¿no?, de las formas de concebir la justicia y el orden anteriores. Y de alguna manera también fueron resignificados a partir de la apropiación de las nuevas legislaciones. Cuando vemos en la revisión histórica de muchos expedientes, pues de que fueron grandes pleitistas las repúblicas, los pueblos de indios, ¿no?, frente a la corona en la defensa de su territorio. Es decir, no solamente hay una permanencia de ciertos sistemas de códigos, valores, principios, sino también hay una apropiación de estos nuevos órdenes políticos y jurídicos para poder defender y permanecer como pueblos. Entonces, ese es un punto que a mí me parecería importante destacar, en donde no hay una sola noción de orden, no hay una sola noción de justicia, y la capacidad que han tenido los pueblos indígenas de irse apropiando, reelaborando a través del tiempo los distintos órdenes políticos y jurídicos. Creo que hay un salto cualitativo importante que habría que destacar, es decir, durante el siglo XIX, bueno, pues esta posibilidad de ejercer justicia, pues de alguna manera se disuelve, ¿no?, a partir de las reformas liberales y, bueno, la construcción del Estado-Nación cimentado en una ideología totalmente liberal que concibe al individuo y no a las colectividades, pero que en ese sentido, bueno, pues permaneció durante un buen tiempo hasta 1994 que el EZ pone en la agenda nacional pues estos temas y que obliga de alguna manera a repensar la relación del Estado y los pueblos indígenas. Entonces, bueno, sí, no hay un avance como quisiéramos, pero creo que hay ciertas rendijas jurídicas que han permitido pues reformas en materia indígena, en materia de justicia en particular, que han han dado pasos cualitativos sustanciales, ¿no? Sin embargo, creo que está siempre subordinado a lo que ya también se comentaba, ¿no?, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Recuerdo una visita que pudimos hacer a un juzgado en Huehuetla, y el juez, un juez que había ejercido justicia de acuerdo a sus propios normas y códigos, principios, y que ahora era juez de este juzgado a partir de las reformas que se hicieron en ese estado en materia indígena y de justicia, decía, ahora nos sentimos como aprisionados porque no podemos ejercer justicia como lo hacíamos porque tenemos la limitante de los derechos humanos. O sea, siempre está presente el que no se violen los derechos humanos. Entonces ahí sí hay un avance, pero digamos que las reformas que se han dado en esta materia han sido pues de corte multicultural, ¿no?, donde hay limitantes siempre y cuando o se podrán tomar en cuenta, en fin, donde no se termina por reconocer a cabalidad y en un mismo estatus a el ejercicio de justicia de los pueblos indígenas. Y bueno, yo creo que hay algunos otros ejemplos que, digamos, podríamos señalar ya en la siguiente ronda, donde creo que ha habido avances importantes. Yo lo dejaría aquí en esta primera ronda. Gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por su respuesta a la primera pregunta, donde han destacado aspectos importantes, como lo que mencionaba el doctor López Bárcenas, de una existencia de saberes ancestrales en el derecho a partir del colonialismo y violencia epistémica que han sufrido los pueblos, la necesidad de distinguir entre derecho, entre costumbre y norma jurídica, y el planteamiento del doctor Cuevas Gayoso en el sentido de los avances, si bien limitados, acotados, pero que ya están dando pie
a una exigibilidad de derechos y también a una obligatoriedad del Estado para garantizarlos. Y ahí dependerá del litigio, de los actores sociales, y lo que nos remarca la doctora Carmen Patiño de problematizar esas nociones de orden y de justicia y cómo los pueblos se han ido apropiando de dichas nociones, incluso de algunas normas que les han permitido demandar sus derechos y exigir a la autoridad su cumplimiento. Y bueno, también destacan todos cómo es que este reconocimiento queda sujeto a una subordinación y sobre todo a no contravenir la Constitución o los derechos humanos. Aunque pareciera reiterativo, pero aquí nos vamos a enfocar más al cómo interactúan estos conocimientos en el campo del derecho como un campo jurídico donde se disputan los conflictos. Dice, la pregunta es, ¿el saber ancestral como un conocimiento tradicional derivado de modos de pensamiento y prácticas culturales, cómo se manifiesta en el derecho como campo jurídico donde se plantean y resuelven las disputas? Doctor López Bárcenas, adelante. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Si lo activa, de favor. Perdón. No me acostumbro a estas tecnologías. Decía que un poco retomando lo que he dicho y lo que han dicho tanto la doctora Ventura como el doctor Galloso, creo que sí hay que decir que estos saberes se manifiestan en sistemas de derecho propios, o lo que estamos entendiendo como sistemas de derechos propios, lo que nos llevaría a decir que hay un pluralismo jurídico también, ¿no? Un pluralismo en el que pues, conocemos y reconocemos mucho de lo estatal, porque es lo que nos enseñan en las escuelas, pero de los otros conocemos muy poco, porque no se enseña, que prácticamente es parte de esto que he llamado colonialismo epistémico. Se reconoce, pero solo se enseña una parte. Pero bueno, en relación con la pregunta, yo quisiera retomar algo que ha dicho el doctor Rolando Tamayo Salmorán, que es un jurista, para mí un eminente jurista mexicano y muy poco leído, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, para simplificar un poco esto del derecho, que no olvidemos que derecho proviene del vocablo latín directum, ¿no? Que lo que significa es enderezar, dirigir o encaminar, lo cual ya nos está dando un poco el sentido del derecho, que podría ser guía, podría ser ordenación, podría ser idea de regulación, ¿no? O desde otro punto de vista podría ser lo que está correcto, lo que está bien, ¿no? Bueno, digo eso porque si uno atiende, perdón, pero hay una vendimia aquí atrás donde estoy, si uno atiende a conceptos indígenas, evidentemente que no va a encontrar una palabra derecho, pero va a encontrar palabras que tienen mucha relación con ello. Por ejemplo, yo provengo del pueblo Ñusabi, más conocido como mixteco, y entre nosotros hay dos palabras. Ichiyata decimos para decir camino viejo, camino correcto. Otros con más solemnidad dicen Ndayi. Ndayi es palabra sagrada, es decir, lo que se debe acatar, no está a discusión. Entonces, pues el derecho, podríamos decir, no está a discusión, es lo que se debe acatar, ¿no? Tenemos esas dos palabras. Entre los Vinizá o los zapotecos del Istmo, como también se le llama, tienen ellos unas palabras, dijanexa. Para ellos es
la palabra correcta. Entre los triquis de la región alta del estado de Oaxaca tienen Trenica, que significa camino recto también. Otros dicen ahí mismo en esa región, Treya es camino verdadero. Y si le seguimos buscando, vamos a encontrar conceptos que están bien ligados a su significado, perdón, estaría muy ligado a lo que es el derecho o lo que entendemos como derecho desde la perspectiva estatal, ¿no? Pero ahí justamente está la diferencia también, porque los significados se parecen, pero ¿qué puede decirle a un mixteco, a un ñusabi, a un taasabi y chillata, o sea, que vaya por el camino recto? Pues lo que le está diciendo es que se comporte como es la costumbre del pueblo. Y si uno se mete a ver cuál es la costumbre del pueblo, vamos a ubicar varias cosas que ya se estaban mencionando en la ronda pasada. Nosotros, y sospecho que muchos pueblos de Mesoamérica, la base de la organización no es el individuo, es la familia, es el na, ¿no? Ustedes dicen que soy doctor y que soy muy chicho acá, sí, puede ser, pero en mi pueblo no soy nada si no soy señu. ¿Qué es el señu? Es el hijo del pueblo. ¿Y quién es el hijo del pueblo? El que realiza trabajos para el bien comunal. Y esos trabajos del bien comunal se reflejan en el apoyo que me puede dar mi familia. Yo, como vivo fuera del pueblo, puedo llegar, mucha gente lo hace, cuando regresa al pueblo quiere hacer alguna obra, enderezar unas calles, componer las lámparas de la luz, del alumbrado eléctrico, qué sé yo, cualquier cosa, adornar la iglesia, alguna obra. Y lo primero que le va a preguntar la autoridad es si ya lo platicó con su familia, porque pues la familia le va a apoyar. Yo no puedo ser autoridad jerárquica, mayor, grande, de las que deciden, si no tengo familia, es decir, si no estoy casado, porque ¿quién se va a ocupar de las cosas? Entonces, ahí sí creo que tenemos, por un lado, tenemos palabras, conceptos muy similares que nos demuestran que sí hay algo que podríamos llamar derecho indígena o derecho, y por otro lado, los significados de estas palabras es muy probable que varíen mucho en su perspectiva jurídica. Creo que eso es muy palpable en el asunto de justicia, pero lo dejo para tratarlo en la próxima ronda. Y diría entonces, nuestras legislaciones, adolecen mucho de este entendimiento. Lo que se ha legislado más, que sí coincido, se ha legislado y puede ser es un avance importante, pero no tienen esta connotación, creo que carecen de esta connotación propia de los pueblos. Ahí dejaría. Muchas gracias, doctor López Bárcenas. Doctor José Luis Cuevas Galloso, adelante con su respuesta. Bien, esta mesa está planteada para que sea un diálogo y afortunadamente creo que así es como se está desarrollando. Con relación a lo que acaba de apuntar el doctor López Bárcena y en continuidad a lo que se expuso hace un momento, a mí me gustaría retomar estas características de las que habla justamente el doctor López Bárcena en cuanto a las concepciones del derecho. Y pareciera que son concepciones completamente antagónicas, unas de carácter dominante, impositivas, y otras que tienen una circunstancia de resistencia. Y este es uno de los elementos centrales que debe entenderse cuando se habla de las vinculaciones que pueden haber entre el derecho romano como antecedente y del sistema jurídico y los pueblos originarios.
Es decir, tanto el derecho romano resiste a la penetración de otros derechos que tratan de modificar las características de estas cuestiones conceptuales, y lo mismo que han mostrado nítidamente los pueblos originarios. ¿Qué es lo que alimenta inicialmente al derecho romano? Las mores maiorum, es decir, esos que podríamos entenderlos hoy como los saberes ancestrales, las costumbres con las características que tenían y que tienen que ver con la concepción de qué es lo útil y necesario para una comunidad, no de una forma impositiva, sino recogiendo las necesidades que tiene el pueblo y entonces estableciéndolas como estos principios de carácter jurídico. Ahí es en donde se encuentra basado justamente el derecho, en los principios, y que tienen las características de la costumbre jurídica entendida en el sentido de lo jurídico. Tienen una legitimidad porque provienen de un consenso, primero. Segundo, tienen un sentido de aplicación, porque esta aplicación va a ser una aplicación en sentido voluntaria inicialmente, y en caso de que no se presente esta aplicación del derecho, entonces habrá el propio grupo que fuerza a la persona que no esté en concordancia con ello a aplicarlo, porque se recoge en el sentido del bien común. El ejemplo, por ejemplo, que daba hace un momento el doctor Bárcenas, de independientemente del carácter que tenga, él debe realizar actividades en favor de la comunidad y del consenso que se creó, en este caso, de la propia comunidad. Hay un texto de mi querido maestro, en paz descanse, siempre que hablo de esto lo recuerdo, al maestro Ordóñez y Fuentes, en el cual se habla de la geometría del derecho, en aquella pirámide kelseniana y el círculo en el derecho de los pueblos Abya-Yala. No obstante, creo que esta diferenciación tajante que se hacía, afortunadamente ha tenido ya una evolución. Si bien aquel sentido de derecho positivo en la pirámide kelseniana, en la que el único órgano facultado para poder emitir las leyes es el poder legislativo, y que se encuentran estas leyes en esa pirámide, en la cúspide con la Constitución. Más adelante se amplía no solo la situación de la Constitución, sino también los tratados internacionales, etcétera, y de ahí un descenso, digamos, en la jerarquía de las leyes, se contrarresta con la concepción de lo jurídico en el campo de los derechos de los pueblos originarios en estos círculos que plantea en este texto el doctor Ordóñez, uno de los últimos textos que escribió antes de su muerte. Bien, creo que en la forma en que lo está planteando y que además en la evolución que afortunadamente se ha tenido, podemos hoy entender que el derecho para la mayoría de quienes nos dedicamos a esto, y sobre todo quienes ni siquiera puedan tener conocimiento, un acercamiento a lo que tiene que ver con lo jurídico de los pueblos originarios, puede entenderse ya que no es esta literalidad y este positivismo a ultranza y a rajatabla respecto de su aplicación cuando se refiere a los pueblos originarios. ¿Cuál sería una de las materias jurídicas en la concepción del derecho positivo que creo que ha tenido mayor difusión y alcance en lo que los pueblos originarios pueden desarrollar? Es en el campo del derecho electoral. Las propias lugares en los que se resuelven las controversias en materia de derecho electoral y de los usos y costumbres aplicados a estos pueblos originarios, ha tenido una interrelación que me parece que es importante y que se ha basado no solamente en el reconocimiento de la existencia de estas diferentes formas de aplicaciones del derecho, sino lo más importante, el respeto. Es decir, el diálogo se ha aperturado. Las salas regionales de la República Mexicana han tenido una interlocución que creo que ha sido útil y que ha dado buenos frutos con relación a la aplicación de este derecho.
Como estaba en la pregunta planteado, ¿qué tanto se permite o se realiza la aplicación de estos saberes ancestrales? Bueno, pues creo que podría ser uno de estos ejemplos. Hay muchas otras áreas que requieren de un avance, pero para concluir esta intervención diría yo que nuestra responsabilidad como estudiosos del derecho es propiciar, fomentar, difundir, exponer los argumentos para que pueda efectivamente darse el respeto del ejercicio de estos derechos de los pueblos originarios. Gracias, Daniel. Muchas gracias a usted, doctor. Doctora Carmen Ventura Patiño, adelante. Sí. De la palabra. Bueno, yo creo que sí, hay avances importantes, son diversos, distinto grado a nivel de cada uno de los estados. Recordemos que con la reforma del artículo 2, bueno, se dijo que los estados elaborarían sus propias legislaciones para materia del alcance, pues, del ejercicio de la autonomía libre de determinación. Y bueno, hay estados en donde hay, pues, mayor producción legislativa, como el caso de Oaxaca, y también, bueno, digamos, prácticas, ¿no? Pues finalmente el derecho también dicen que lo que hay que analizar más bien son las prácticas, más que lo que dice el propio derecho. Y bueno, en el caso de Oaxaca hay un artículo muy interesante que escribió Juan Carlos Martínez, que además creo que también participó de manera muy activa en un proceso judicial, en una comunidad zapoteca, que, digamos, acompañó este proceso y resulta, bueno, que un joven dio un raite, que así se acostumbra ahí, a un grupo de personas que resultó que pues no eran mexicanos, y bueno, fue retenido y obviamente, bueno, pues fue procesado y se dio una sentencia de ciertos años de cárcel. Y bueno, ahí tanto no solamente los papás, sino las propias autoridades comunales intervinieron tratando, bueno, pues en la defensa de este joven. Y finalmente lo que hizo el magistrado fue declinar la competencia para que fuesen las autoridades comunales quienes conocieran y resolvieran del caso. Y estos son, pues, garbanzos de a libra, ¿verdad? Digamos que en donde estamos viendo, pues sí, avances importantes cualitativos, pero que estos deberían de ser, pues, no la excepción, sino, digamos, que pudieran actuar cada vez más en ese sentido, ¿no? Ahora aquí en Cherán recientemente hubo un asunto de materia penal. El juez acaba de declinar la competencia para que sean las autoridades que imparten justicia en esta comunidad las que conozcan y resuelvan. Entonces, sí, ahí vemos como pequeños avances, son grandes, digamos, en términos de lo que implica y lo que van generando como precedente, pero que todavía no es una práctica que vemos, pues, en todos los tribunales como debería de ser, ¿no? De considerar que en un mismo estatus la capacidad de ejercer justicia y la facultad que tienen las autoridades para realizarlo. Este caso que yo señalo, pues, contrasta mucho también con la legislación que se dio aquí en Michoacán. En el 2005 se promovió una iniciativa que finalmente se aprobó en el 2007, que desconoce de un plumazo, desconoció a los jueces de tenencia, que son quienes venían impartiendo justicia en las comunidades. Obviamente no hubo un proceso de consulta, se violaron totalmente sus derechos, pues no solamente de impartir justicia, sino el derecho a la consulta en esta reforma. Y bueno, generó, digamos, todo un proceso organizativo por parte de los jueces. Esto se aprobó en el 2007 y digamos que los jueces siguieron impartiendo justicia porque ni siquiera se difundió esta reforma, hasta que en el 2013 el Poder Judicial mandató a los ayuntamientos para que fueran a recoger los sellos de los jueces, y eso generó, pues, todo un proceso organizativo. Los jueces constituyeron un consejo de jueces de tenencia y jueces tradicionales indígenas del pueblo purépecha, que se convirtieron en un interlocutor para defender, digamos, su derecho a ejercer justicia en sus comunidades frente al Poder Judicial. Esto fue más o menos 2013-2014,
Y lo interesante de este proceso no solamente es, digamos, dialogar con el Poder Judicial. Su demanda era que dejaran de recoger los sellos, que se les reconociera de nueva cuenta su facultad de ejercer justicia y el ejercicio de su autonomía y libre determinación. En este proceso de negociaciones, que fueron varias reuniones que se tuvieron con el Poder Judicial, pues fue muy interesante poder escuchar a los jueces todos los argumentos que escribieron frente a los representantes del Poder Judicial en esto que señalaba el doctor López Bárcenas sobre sus propias concepciones de justicia, que, bueno, me gustaría poder comentarlas en la siguiente ronda por el tiempo, pero sí señalar, digamos, que los avances pues han sido heterogéneos, ¿no? Y que yo creo que es importante estos procesos organizativos de defensa de las facultades que tienen las autoridades en las comunidades, pues nos reflejan o nos hacen evidente que el Estado no es la única fuente de derecho, que existen muchas otras formas de ejercer justicia, que hay una gran diversidad, incluso aquí no podemos decir que existe el derecho purépecha, sino que cada comunidad ha construido su propio sistema de normas y principios y valores de un cierto orden, ¿no? de su vida colectiva, que son los que van, digamos, a partir de los cuales se ejerce esta justicia. Y estos jueces no solamente imparten justicia, nosotros los estudiosos hacemos esta fragmentación en el análisis. Los jueces, en el caso de Michoacán, pues están muy implicados con otros campos sociales que tienen que ver con el campo religioso, finalmente con la conformación de los gobiernos locales, en donde se traslapan funciones y facultades con otras autoridades, como por ejemplo los comisariados de bienes comunales o representantes de bienes comunales y los jefes de tenencia, en fin, que digamos, cuando hacemos el estudio deberíamos de mirar más allá del propio ejercicio o las prácticas de impartir justicia, sino lo que implica todo este conjunto de autoridades para el ejercicio de gobierno local y entender de manera más integral, digamos, o panorámica, las interrelaciones que hay con otros campos sociales en este sentido. Bueno, en este bloque lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, doctora. Interesantes respuestas y reflexiones sobre esta pregunta, en la manera en cómo en el campo jurídico se expresan estos saberes ancestrales. Ya lo decían nuestros panelistas, bueno, se expresan como un conjunto de normas y reglas de un sistema normativo que está siendo reconocido, insisten mucho en lo acotado, pero también en la última participación de la doctora Carmen nos enfatiza que hay que ver también la práctica, ¿no? Y si bien hace mención de algunos casos donde en Oaxaca y Michoacán se ha dado un reconocimiento, digamos, formal, por otro lado, en Michoacán sobre todo hay un desconocimiento de la principal figura que aplica la justicia y los saberes ancestrales del derecho, ¿no? El desconocimiento de los jueces de tenencia. Muy interesante las reflexiones desde el pensamiento Ñusabi y de los pueblos originarios de Oaxaca sobre estos conceptos sobre el derecho, que en sentido estricto no existe un término en las lenguas mixteca, Ñusabi, zapoteca, triqui, de todo este recuento que nos hizo López Bárcenas, y también de este planteamiento que Cuevas Galloso retoma de una geometría del derecho y ya no insistir tanto en la famosa pirámide de Kelsen, sino más bien en esta geometría del derecho a manera de un círculo donde otros actores entran en escena y disputan la construcción del derecho y no solamente el Estado como productor de él. Bien, en la siguiente pregunta tiene que ver con los valores y los principios de los pueblos originarios. Si la incidencia de los valores, principios de los pueblos originarios, su normatividad propia, ¿dónde se ven más reflejados? ¿En el pensamiento jurídico contemporáneo o en la legislación en materia indígena? Doctor López Bárcenas, adelante. Yo creo que en ambos, aunque considero que más en el derecho indígena,
por la propia naturaleza de que no está escrito, sino que es oral. Entonces hay que irlo pensando, y normalmente se piensa en función de principios, creo yo. Pero también es cierto que nuestro sistema jurídico estatal, por llamarlo de alguna manera, cada día va incorporando más principios a su cuerpo normativo. Cuando uno estudia derecho, nos dicen que una norma, para distinguir de principio, es aquella expresión que tiene una conducta hipotética que, si no se cumple, tiene una consecuencia, ¿no? Es decir, si yo robo, cometo el delito, perdón, si tomo unas cosas que no son mías, cometo el delito de robo, que entonces tiene X sanción. Esa es una norma. Pero un principio es un patrón de conducta que debe ser observado, no porque promueva eso, no porque promueva una situación económica, política, social, sino por una cuestión de justicia y equidad, ¿no? El ejemplo que se me viene a la mente dentro del derecho estatal es cómo comienza nuestro artículo 2 constitucional. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en la presencia de los pueblos indígenas. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Me está informando o qué? Si fuera el diario, pues sí digo, qué bueno, ya me está informando que somos una nación pluricultural. No, pero es la Constitución. Y entonces lo que me está diciendo, porque no tiene la consecuencia, y si no acato eso, ¿qué pasa? Pues no pasa nada en realidad, porque es un principio, pero por cuestión de justicia y equidad, los que vivimos en México, las autoridades, pero también los ciudadanos, lo que me está diciendo la Constitución es: deberemos comportarnos como una nación pluricultural, es decir, que las instituciones, que las políticas se diseñen de tal manera que todos podamos ser beneficiados de ello. Eso dice la Constitución. Yo creo que ese es un principio que se ha constitucionalizado. El mismo artículo 14 constitucional dice que en ausencia de legislación o de jurisprudencia, hay que aplicar los principios generales del derecho, ¿no? Entonces sí hay principios. Esto yo lo he estado viendo más, sobre todo en el asunto de cómo el derecho se ha legislado después de la firma de los tratados de libre comercio, ¿no? O sea, con la globalización del derecho creo que se ha venido. Pero en el derecho indígena, insisto, como por un lado no está escrito, es oral, pero por otro lado creo que las concepciones que tiene pues son bastante colectivas y se manifiestan en principios, en estas pautas que yo decía que hay que aplicar por una cuestión de justicia o de equidad. En este aspecto yo lo que más he referido, a lo que más le he hincado el diente, digamos, es al derecho, a los principios en el Ñu Sabi, pueblo que soy, y hay varios. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra, ndo, decimos. Ndo significa nosotros. Y por ejemplo, si alguien estuviera escuchándonos ahorita, dirán, ¿qué estarán haciendo esos señores ahí? Diría, ñasando, diría. El ndo ya implica nosotros, ¿no? Creo que ese es un principio. Hay otro principio, nakundekunae, dicen, nakundekunae, que significa una especie de convivencia, significa un ofrecimiento, significa un sacrificio, y que se manifiesta mucho
por ejemplo, cuando alguien obsequia a otros, no porque el otro necesite, sino porque le ha ido bien y tiene gusto. Por decir algo, cuando a alguien se le da muy bien la milpa, ¿no? Agarra un tenate y va con sus amigos repartiendo mazorca, regalando mazorca. No necesitan, o puede ser que sí necesiten, no sé, pero no es ese el sentido. El sentido de eso, hay otro principio que le decimos Nachindei, que ese sí es como ayudémonos. Hay otro que le decimos el Sa, que propiamente es como la mano vuelta, como se lo dice la antropología, ¿no? Te doy porque cuando yo necesite, tú me tienes que dar, y si no me das, pues se ve mal. Hay otro, Tinuñu, le decimos, que es el tequio prácticamente. Todos estos que estoy diciendo, hay otros, pero no quiero detenerme. Todos estos tienen un sentido que yo creo que se manifiesta normativamente. Por ejemplo, si a mí se me da mucho la milpa, en el ejemplo que ponía, y no reparto, me van a comenzar a ver mal, porque estoy rompiendo la norma. Si hay un trabajo que hay que hacer un camino, hay que componer X edificio, hay que ir a deshiervar la milpa colectiva y no voy, ese sí no solamente me van a ver mal, me van a ir excluyendo, ¿no? Si no voy al tequio, pues es probable que no me nieguen los servicios derivados del trabajo, pero van a comenzar a hablar de que, mira, ese no fue ni vino a trabajar, pero es el primero que está beneficiando de eso. Ni vergüenza tiene, van a decir. Y entonces se va trastocando esa norma. Yo creo que esos son ejemplos pues de principios que se manifiestan en la vida cotidiana. Terminaría diciendo que, como dije al principio, pero lo quiero subrayar, también el derecho estatal, las normas, las leyes, los reglamentos, ya contienen muchos principios, ¿no? Pues eso es lo que diría sobre esto, Daniel. Gracias, doctor López Bárcenas. Doctor José Luis Cuevas Galloso, ¿tiene la palabra? Bien, gracias, Daniel. Cuando hablamos de principios, yo tengo en una serie de reflexiones, de estudios, que los principios son sustancialmente la base a partir de la cual debe construirse el derecho. Así se han construido los diferentes derechos que existen en el mundo. Tendríamos que hablar también de diferentes derechos en el sentido de que no es uno el derecho. Los diferentes derechos pueden conformar un sistema jurídico en este caso para poder entender esta pluralidad de los derechos. Bueno, cuando hablamos de los principios y esencialmente en materia indígena, ya ponía algunos ejemplos el doctor López Bárcenas, de alguna manera la doctora María del Carmen también ha tratado el punto y seguramente lo va a desarrollar ahora, pero a mí me interesaría un poco tener una comprensión de algunos principios que me parecen sustanciales respecto de cualquier tipo de construcción del derecho. Y que son, para poderlos entender, es necesario lo siguiente. Primero, entender que estos principios van a atender a las visiones que del mundo tenga cada uno de estos grupos humanos. Y con base en esas visiones se van a construir los principios. Los principios, si bien tienen un carácter milenario en su concepción, también van teniendo una evolución y una adaptación a las características de la evolución de cada una de estas sociedades que puedan ir surgiendo y de las características del entorno que van teniendo. Uno de los principios que tienen la mayoría de los pueblos originarios y que también a su vez lo tuvieron milenariamente en el caso del derecho romano, se refiere al sentido de lo común
en contra de los principios o características que puedan tener otros sistemas normativos que se referirían en este caso a la individualización, al individuo. Se forma el derecho, se crea el derecho en este caso en sentido del común, no del individuo como algunos sistemas jurídicos lo han planteado. Y que aquí me permito hacer un paréntesis para decir esto de que el derecho occidental respecto del derecho de los pueblos originarios. Bien, hablar de derecho occidental desde mi perspectiva no es algo que sería dable, porque el occidente en este caso, si bien implicaría Europa, pero todo lo demás que se refiere a la parte de Medio Oriente y a Oriente mismo también sería un derecho occidental y no necesariamente es el que nosotros tenemos inserto respecto de la construcción de lo jurídico que existe actualmente en Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, entonces eso es un punto intermedio. Retomando la situación de los principios, decía yo que atiende inicialmente a esta visión del mundo y que en el caso de los pueblos originarios, como lo fue en el derecho romano también, atiende al común. Otra circunstancia, no entender en el caso de los derechos indígenas al derecho como una situación de carácter represiva, porque no es así. ¿Qué es originalmente lo que se plantea? Una restauración del orden. Cuando se vulnera esa estructura dentro de una comunidad, más que una situación de carácter punitivo, como lo puede tener entendido un código penal contemporáneo, se castigará con tal cosa a la persona que encuadre en este tipo penal. En el caso de los pueblos originarios, se refiere a una restauración del orden. Y creo que hacia allá está caminando un poco la legislación respecto de la pregunta que se hacía, si está permeando de alguna manera estos saberes ancestrales en la legislación actual. Y yo diría que sí, porque el saber ancestral es lo que tenemos interiorizado como un conocimiento, del cual a veces ni siquiera nos paramos a recapacitar cuáles son estas características, pero que actuamos conforme a ello. Las recientes inserciones, por ejemplo, en las concepciones de relaciones familiares que se dan en la época contemporánea y el reconocimiento de la familia con las características que la propia sociedad ha tenido como evolución, creo que es un avance de un saber ancestral. Si proviene directamente de los derechos de los pueblos indígenas o no, esa no sería exactamente la pregunta. Lo que sí estoy seguro es que estos saberes ancestrales se encuentran insertos en las visiones que tenemos de las relaciones sociales, que se transforman también posteriormente en el entorno jurídico y que tienen este tipo de efectos. Y finalmente, la parte del objetivo que van a tener estos principios es no imponerse de una manera específica en una normatividad, sino que son el origen y que permiten la evolución con base en esas visiones del mundo que puedan tenerse para que surja la normatividad. Insisto, no como una imposición, sino como recoger a esos principios como eje de la construcción de lo jurídico. Gracias, Dani. Igualmente, doctor, muchas gracias. Doctora Carmen Ventura, ¿tiene la palabra? Bueno, yo creo que un tema en la agenda nacional es redefinir la relación del Estado y los pueblos indígenas, y uno de los puntos es justo el de en materia de justicia. Y como yo decía, hay avances distintos, ¿no? Comentando o siguiendo con el ejemplo de Michoacán, pues cuando se desaparecen estos jueces de tenencia, que de lo que se trataba era del reconocimiento en un mismo estatus de este ejercicio de justicia, lo que se hizo fue desaparecerlos y crear dos juzgados comunales, uno en Uruapan y otro en Coahuayana, y en un análisis de los expedientes que se han creado en estos dos juzgados de 2007 al 2011, ambos, bueno, pues la mayoría, más o menos como el 50% en promedio, pues obedecen a asuntos mercantiles.
de cajas de préstamo, una en Uruapan y otra en la ciudad de Tecomán, en donde las partes actoras son pues, los representantes de esas cajas de préstamo demandando a la población indígena que pueda solicitar un préstamo. Entonces se convirtieron, desde mi punto de vista, estos juzgados comunales que en la letra decían que iban a atender, iban a impartir justicia, pues desde otra visión, no desde el derecho positivo, desde otras fuentes del derecho, pues se convirtieron en buro de cobranza de estas cajas populares, cometiendo una serie de abusos contra la población indígena que pidió préstamos que eran de 3,000, 5,000 pesos y que después se convirtieron en cantidades pues mayores, ¿no? Entonces, al principio, pues se redactaban en purépecha las actas y después, o náhuatl, en el caso de la costa, en Coahuayana, pero después, bueno, pues ya fueron ejerciendo justicia muy apegados a lo que dice el derecho positivo, haciendo esta revisión. Yo me quedé en 2007, 2011, no sé si eso ya habrá cambiado, pero en ese periodo así estuvieron ejerciendo justicia esos juzgados comunales. En las reuniones con el Poder Judicial, lo interesante de estas que yo comentaba, los argumentos, pues los jueces decían, nosotros atendemos en la comunidad, lo cual implica que la gente no tiene que trasladarse a gastar dinero y tiempo a Uruapan o a Coahuayana. Tienen también, pues, ejercen justicia los 365 días del año, los 7 días, 24 horas, y además conocen quiénes son las familias, porque en efecto, bueno, pues hay, yo creo que siguiendo un poco lo que señalaba López Bárcenas, bueno, pues hay un ejercicio de, diría yo, de ciudadanía comunal, es decir, no es el individuo, ¿no? Es decir, porque si el prestigio se construye también a partir pues de lo que hacen las familias, ¿no? Es hijo de la familia fulana de tal, puede o no entonces tener pues el respeto del resto de la comunidad o no, dependiendo de lo que ha venido haciendo la propia familia. Y si no lo hace así, pues hay una sanción social. Entonces, en las comunidades primero son las obligaciones y luego los derechos. Entonces, todas estas, la territorialización o el contexto cultural específico importa a la hora de hacer justicia en las comunidades. Los jueces comentaban, yo no soy purépecha, entonces me van a perdonar la pronunciación, pero decían la jajaricua, que sería el respeto, la cachumbecua, la obediencia, la tecatzcua, la tolerancia, la jurimbicua, hablar con la verdad, la juraperacua, en el caso de los matrimonios, ¿no? Para que pongan en práctica la dignidad y la vergüenza para no dejar un mal ejemplo a las nuevas generaciones, la jacascacua, tener conocimientos básicos para impartir justicia. ¿Y qué deben tener estos jueces para poder impartir justicia? La juramspeni, para hacer recordar los principios, la guandaspeni, hablar o abogar por las partes en nombre de la comunidad, la teruratpeni, lograr la conciliación, la jurimbecua, enderezar, arreglar o corregir un asunto, ambogaspeni, orientar y aconsejar, Hanaspeni, explicar y moderar con sabiduría a las partes y buscar la conciliación armónica. Entonces son otros principios, son otros valores, otras maneras de hacer justicia diversas en cada una de las comunidades que deben ser consideradas como otras fuentes del derecho, y yo insisto en un mismo estatus. No, el movimiento indígena no está pidiendo la creación de juzgados, ¿no? Con personal indígena, una cara multicultural, es decir, ponen a indígenas a ejercer justicia, pero de acuerdo al derecho positivo, y desde el Estado se piensa que se está respondiendo a estas demandas, y no es así, al contrario. Es un paso atrás en ese sentido, por lo menos aquí en el caso de Michoacán, pues no se ha rectificado y no se ha vuelto a reconocer ni siquiera en la ley en la reforma en materia indígena constitucional del 2011, lo que único que se hicieron los legisladores hasta donde les alcanzó su entendimiento fue que tienen derecho a contar con un traductor, un intérprete,
y se aprueba la creación de una defensoría en materia indígena que hasta la fecha no se ha creado. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando, o el movimiento indígena no está pidiendo la creación de estas instancias, sino está pidiendo el respeto a sus autoridades y a sus maneras de impartir justicia. En este bloque yo aquí la dejaría. Muchas gracias. Interesantes aportaciones. Vamos a entrar prácticamente a la recta final. Bueno, todavía faltan 2 preguntas, pero quisiera invitar a los ponentes a que respetemos los tiempos para que demos paso posteriormente a las preguntas del público que nos sigue en redes, que nos están empezando a llegar. Y bueno, sería también muy importante que ellos escuchen su respuesta. Muy bien, entonces les pido que nos acotemos a los 5 minutos. Las preguntas, la positivización de los derechos específicos de los pueblos indígenas, ¿recoge el espíritu del saber ancestral indígena, su significado y traducción cultural, o queda subordinado a la visión positiva de corte occidental promovida por el constitucionalismo multicultural en Latinoamérica? ¿Y cuál es su situación en México? Adelante, López Bárcenas. Bueno, en esa parte, en la pregunta, yo creo que no se recoge. En general no se recoge el sentido de la normatividad indígena en la normatividad estatal. Pongo 2 ejemplos. El artículo 2 constitucional fue reformado para incluir en materia electoral a las mujeres, para que voten en igualdad de circunstancias que los hombres y para que puedan ser votadas. En Oaxaca esto armó todo un movimiento de mujeres en contra de esa disposición, de mujeres en la comunidad, porque hay mujeres que no van a la comunidad y también trabajan en esos temas, ¿no? Pero en la Sierra Norte de Oaxaca, por ejemplo, las señoras protestaron porque decían, los cargos son eso, cargos, obligaciones, no son derechos como con ustedes allá. A ustedes allá les pagan, ¿no? Les pagan buen salario por estar. No, aquí no. Aquí hay que cargar. Y si ya está cargando mi marido, decía la señora, ¿por qué tengo yo que cargar también? O carga él o cargo yo, porque pues los dos no podemos porque pues se viene abajo la familia y no hay quien la atienda. Sucedió también en la Sierra Mije, en la Sierra Norte, en Tlahuitoltepec, cuando se da esta disposición, estaba una presidenta municipal y ella de plano dijo, yo no voy a aplicar eso, yo voy a preguntarle al pueblo si quiere que se haga eso. Y pues el pueblo decidió que no. Entonces, lo que es un valor, un derecho en un lado, es obligación en otro, y si se legisla de igual manera, pues afecta de manera. El otro caso que no debería hablar de él porque es una vergüenza mexicana es la participación indígena en este proceso electoral, ¿no? O sea, gente, bueno, en principio el INE saca sus normatividad en ausencia de una legislación de que los indígenas en lo particular se postulen, desnaturalizando el asunto del derecho de los pueblos a postular candidatos. Y ahí tenemos, ¿no? No solo indígenas que ya no van a su comunidad pidiendo ser candidatos, sino gente que evidentemente no es indígena, se consigue una constancia y se postula. O sea, creo que ahí no se ha recogido el sentido de los principios indígenas en la legislación. Pero creo que hay otras cosas. Cuando ya lo estaba tocando la compañera Carmen, cuando en los pueblos se habla de justicia, se refiere a otra cosa distinta a lo que se refiere el derecho. El derecho estatal es sancionador, es que se arregle el conflicto y que vuelvan las cosas o que se repare el daño y ya. No, aquí es otra cosa muy, muy distinta. Miren,
Entre nosotros, los mixtecos, Kundai, Nishin, Cuachi, dicen. Y lo que dice es, se hicieron parejos o al mismo nivel en el interior de sus corazones. Los Rarámuri dicen Sébare. Dicen emparejar, se allanaron, llegaron a un acuerdo para todos. En los Vinizá dicen Gucarreza. Se hizo lo correcto, se hizo lo que se tenía que hacer. Y así podemos ir viendo muchos. ¿Cuál es el asunto aquí? Que yo creo que cuando se viola una norma, se rompe la armonía no solo entre el que la rompió y el afectado, sino en toda la comunidad. Pero no solo en la comunidad, también con la naturaleza. Y sabemos que la naturaleza, entre los pueblos indígenas, hay seres míticos que la cuidan. Nosotros decimos el Tabayucu, el hombre que hace bien en el monte, ¿no? Entonces, impartir justicia en la mayoría de los pueblos es restaurar la armonía, pero no solo entre las partes, el afectado y el afectador, sino entre la misma comunidad y entre la comunidad y la naturaleza. O sea, no puede uno decir que un asunto se arregló si una parte está inconforme. No puede uno decir que un asunto se arregló si una parte está conforme, pero su familia no, o el resto de la comunidad no, ¿no? Entonces es más amplio el asunto de restaurar el orden en las comunidades. Creo que esa parte no la recoge el derecho que está legislando el Estado. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Doctor José Luis Cuevas Galloso, adelante. Sí, voy a volver a dar lectura a la pregunta para poder mostrar la respuesta que me interesaría dar. La pregunta es que si la positivización de los derechos específicos de los pueblos indígenas recoge el espíritu del saber ancestral indígena o queda subordinado a la visión positiva de corte occidental. Bien, yo estaría de acuerdo en decir, como lo ha expresado el doctor López Bárcena, que no, esto no está sucediendo, desafortunadamente. Entonces, ¿cuáles serían como unas alternativas de solución para lograr esto? Puesto que si en la Constitución está reconocida las circunstancias de la autonomía, entre otras cosas, y el ejercicio de este derecho, primero tendríamos que ver hasta qué punto es dable que se positivice ese derecho. Es decir, ¿es necesario que se inserte en una normatividad, en un cuerpo normativo? Y la respuesta es que para la comprensión del derecho positivo es necesario, puesto que de lo contrario, en cada uno de los casos habría una necesidad de acudir a realizar una información para saber cómo aplicar en su caso ese derecho. Bueno, entonces, ¿la necesidad existe? Y la respuesta es no, no se encuentra en principio incluida. Bueno, ahora, ¿qué características debiera tener desde mi perspectiva esta normatividad? Primero, el respeto a la expresión del derecho indígena y a la visión de ese derecho. Acaba de poner algunos ejemplos el doctor López Bárcenas y hace un momento explicaba también la doctora María del Carmen Ventura. Antes de poder realizar una exigencia de un cumplimiento de un derecho, debo haber cumplido con los deberes. La visión que tenemos, en general, lo escuchamos todos los días, los derechos de los niños, de las niñas, de las personas de la tercera edad, etcétera, y sin duda son susceptibles de derechos, ¿no? Con su carácter de seres humanos. No obstante, habría que preguntarse cuáles son los deberes que de carácter social se están cumpliendo en cada uno de estos aspectos para poder entonces tener esta viabilidad de exigencia de los derechos, de que se respeten estos derechos. Siguiente punto. Hay que recoger estas características del derecho indígena no en una traducción que se haga para colocarlo en la normatividad,
sino a partir de algo que también ya está establecido como un deber por parte de los legisladores, de la consulta. Habrá que preguntar qué es lo que en su caso debe insertarse en la normatividad, no para que se coloque de una manera vertical, sino recogiendo de estos propios pueblos originarios cuáles son las características que debe tener esta normatividad. Y esto está ligado a otro deber que también se tiene por parte del Estado, que es el respeto de la autonomía. Y que en esto quien ha desarrollado, creo que de manera ejemplar y con una doctrina bastante importante, es el propio doctor López Bárcena, quien ha colocado a la autonomía como uno de los ejes sustanciales para el ejercicio de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, como también se dijo hace un momento, pero creo que no está de más reiterarlo, son preexistentes al Estado. Es decir, los pueblos originarios tienen sus propias visiones del mundo, su propio derecho, y por tanto es un deber estatal recoger lo que ellos están planteando desde ellos para entonces realizar la positivización de este derecho, no de otra manera. Y más que otorgar el derecho, yo creo que se debe hablar de un reconocimiento de los derechos y el establecimiento de mecanismos que garanticen y protejan el ejercicio de estos derechos. Nuevamente, la autonomía real, no solamente en el aspecto publicado en una norma, así sea de carácter constitucional, sino el ejercicio real de este derecho. Gracias, Daniel. Gracias a usted, doctor. Doctora Carmen Ventura, adelante. Sí, bueno, yo invertiría la pregunta. ¿Por qué tendría que positivizarse el derecho indígena? ¿Por qué no debería más bien de indigenizar el derecho positivo? Es decir, ¿por qué no se establece un diálogo de igual a igual, intercultural, una traducción intercultural entre los distintos ejercicios del derecho? Y ya decimos que el derecho indígena, yo sí quiero insistir, no es un solo derecho, o sea, ni siquiera podemos hablar aquí, pienso yo, de un derecho purépecha. Hay distintas maneras de ejercer justicia en cada una de las comunidades, y eso es la exigencia hacia quienes tienen el monopolio o quieren tener el monopolio de la producción del derecho. El derecho es un campo en disputa, digo yo, ¿no? No es un cuerpo homogéneo, es heterogéneo y está en constante construcción, y los pueblos indígenas deben participar en esa construcción. Pienso que ya es hora de descolonizar, retomando las palabras del doctor Bárcenas iniciales, el pensamiento, y en ese sentido la construcción y la producción de las leyes, en donde ahora los pueblos indígenas participen de manera importante en esa construcción. Y bueno, yo creo que mientras acá discutimos mucho, pues la gente sigue ejerciendo justicia en sus comunidades. Yo les comentaba en el caso de Michoacán, frente a estas reformas, pues hubo comunidades que ya no tenían el jefe de tenencia, otras entregaron el sello y dejó de funcionar, otras entregaron el sello y se mandaron a hacer otro. Ya no dice juez de tenencia, ahora dice juez tradicional, y siguen ejerciendo justicia. Otras se negaron a entregarlo, ¿no? Y los argumentos en ese momento, cuando fue la policía acompañada del síndico municipal para recoger estos sellos, decían, no podemos entregarlos porque venían las 8 fiestas en las donde teníamos que sellar, ¿no? Entonces, no es nada más materia de justicia, sino otros campos sociales en los que los jueces son importantes en la vida y en la regulación de un cierto orden comunal. Y como dijo un juez de Tarecuato, con papeles o sin papeles, lo más importante es tener el respeto de la gente. Y eso nos remite a otro ámbito que me parece de suma importancia, que va más allá de la legalidad, que es el de la legitimidad. ¿Cómo se nombran estos jueces? ¿Cuáles son los criterios, las instancias para decidir y nombrar a estos jueces? En algunos lugares, pues los eligen en la asamblea, otros los eligen en los llamados cabildos, que rememora la República de Indios, que todavía existen en varias comunidades, obviamente no cumpliendo la función que cumplieron durante la colonia, tienen otras funciones, pero siguen siendo una autoridad
que elige a los jueces de tenencia, bueno, ya no se llaman jueces, a los que imparten justicia hoy en las comunidades. En algunos lugares duran un año, en algunos duran toda la vida, ¿no? En fin, por eso no podemos uniformar, y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Pensando en estos temas. Y hablando de la justicia y de cómo ejercerla, que son distintas, quiero compartirles el caso de una comunidad que no tiene caso decir el nombre, lo que importa es lo que sucedió, en donde un policía de la comunidad pues iba manejando, atropelló a una persona que era, no sé si me pusieron el tiempo, si lo digo en la otra ronda, rápidamente, bueno, atropelló a esta persona que también era de la comunidad, pero que no había ido de visita porque vive en Estados Unidos, y bueno, obviamente se generó un gran problema. El problema no fue, como dice López Bárcenas, entre esas partes, sino fue un problema de la comunidad, en donde pues asumieron el tema toda la comunidad, de cómo resolverlo. No acudieron a otra instancia, lo resolvieron de manera interna, a través de más de medio año de pláticas entre las familias y las autoridades y considerando a la asamblea. Pero otro punto a destacar de esto fue que involucraron a los jóvenes, les preguntaron a los jóvenes, tenemos este problema, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo lo resolverían? Y es la manera de cómo se va transmitiendo también este sistema de valores, de principios que rigen esta vida comunal. Finalmente pudieron reparar, digamos, el daño en donde más o menos quedaron conformes los corazones de ambas partes, y no fue un asunto que tuvo que turnarse a otra instancia, sino tuvieron la capacidad de resolverlo en sus tiempos y en sus modos y de acuerdo a sus propios códigos de orden comunal. Hasta aquí lo dejo. Gracias. La última pregunta, y les rogaría a nuestros panelistas ser muy puntuales para que podamos tener un tiempo de contestar algunas preguntas del público. La existencia del pluralismo jurídico, entonces, es una oportunidad, ¿la consideran ustedes como una oportunidad para la enseñanza del derecho propio de los pueblos, de los saberes ancestrales del derecho, en las facultades, en las licenciaturas de derecho de las distintas universidades en México, Latinoamérica, y no solo en el campo de las universidades interculturales? ¿Qué opinión tienen al respecto de esto? Doctor López Bárcenas, para cerrar, para ir cerrando su participación. Sí, decía que no solo es una oportunidad, es una urgencia que se estudie esto, ¿no? Yo he estado pensando, por ejemplo, cuando estudia uno Derecho Constitucional, bueno, ¿y por qué no estudia también los principios constitucionales o constitutivos, como podríamos llamarle, de los sistemas normativos indígenas? Cuando uno estudia formas de propiedad, ¿por qué no estudia formas de propiedad indígena? Cuando estudia la familia, en fin, cuando estudia gobiernos, creo que es urgentísimo meterlo eso, sobre todo porque muchísimos de los conflictos nacionales e internacionales que tenemos con esto de la globalización económica impactan a los indígenas y no hay personal que los atienda. La apropiación del maíz en la región Mije, la apropiación de los diseños en Oaxaca, en Hidalgo, muchísimas cosas que se están apropiando indebidamente porque nosotros no le hemos puesto atención a eso. Para hacer eso, Daniel, necesitamos reformar las currículas, necesitamos capacitar personal, profesionistas, necesitamos diseñar metodologías y materiales para hacerlo, y pues es todo un reto ahí que hay que avanzar. Ojalá y el próximo conversatorio que tengamos acá en la Veracruzana ya sea para ver cómo van estos materiales que están transformando en la enseñanza del derecho. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor. Doctor José Luis Cuevas. Gracias. Bueno, pues aquí va un primer avance, doctor López Bárcenas, con lo que refería usted.
hace algunos años inició una reestructura de diseño curricular de la licenciatura en Derecho y justamente se hacía el hincapié en la necesidad de insertar el estudio de estos aspectos que conforman parte de nuestro derecho, ¿no? Ver a los derechos de los pueblos indígenas como conformantes y por tanto que debe aprenderse al respecto. Y estoy de acuerdo en que se requiere no solo insertarlo en el currículum, sino además capacitar a las personas que puedan desarrollar esto, ¿no? Con relación a la pregunta específicamente, doctor Daniel, que si el pluralismo jurídico, dice aquí, aunque aditivo, es decir, ya se está colocando esta característica, pero con un reconocimiento acotado, que sí puede ser una oportunidad para la enseñanza. Bien, tendría que ser una circunstancia de la enseñanza así, no solo en el carácter aditivo, como se está colocando, sino como la parte conformante del derecho, en lo que había dicho hace un momento, y tendría las siguientes características. Entenderlo en un plano de igualdad, segundo, de respeto, tercero, de coordinación y siguiente, de un crecimiento como una cultura, pero a la cual tenemos necesariamente que acceder para conocerla. Esto es sustancial. De lo contrario, va a quedar en un plano teórico, en el mejor de los casos, inserto, pero no en la posibilidad de un desarrollo como tal. La UBI, que es justamente en donde surge esta posibilidad de tener el día de hoy y de mañana una injerencia en la FILU, tiene, de hecho, ya una licenciatura, que es una licenciatura en Derecho con el enfoque de la interculturalidad. Entonces, creo que esto, pues, es un avance, es un espacio abierto, no solo para las comunidades indígenas, sino en general para que los estudiantes que tengan interés en esta temática, que puedan desarrollar este quehacer. Entonces, como ya es la parte conclusiva, Daniel, me interesaría recopilar ese aspecto que tendrá que profundizarse, por supuesto, y que es el diálogo intercultural, para que a partir de ese diálogo pueda reestructurarse y que podamos tener un crecimiento basado en esa armonía que nos muestra los derechos de los pueblos indígenas y que es finalmente, creo, el conjunto de esos saberes ancestrales que permean hacia esta forma de visión del mundo y que nos permite entender de alguna manera las características de ese derecho. Finalmente, estoy también, me quedo con esa parte que la doctora María del Carmen hace un rato planteaba respecto del derecho, en lugar de verlo desde el aspecto positivo a los derechos indígenas, ella lo planteaba al revés, no, los derechos indígenas como insertos en el marco de los derechos. Sin embargo, creo que podríamos hablar, y que ojalá sí pueda darse, al menos en los planos teóricos y después en los fácticos, este plano de igualdad y de una correlación y sobre todo de respeto. Les agradezco mucho el haberme invitado y seguramente a los demás. Ha sido muy grato estar en este diálogo con ustedes. Muy amable. Doctora Carmen Ventura, adelante. Bueno, pues gracias, Daniel. Pues sí ha habido avances, ¿no? Se han construido universidades interculturales que son las instituciones que se han preocupado por abrir espacios dentro de estas universidades para programas que tienen que ver con el derecho, pero yo creo que tendrían que ser pues todas las universidades en donde se imparte el derecho, no solamente las universidades interculturales. No debería ser preocupación exclusiva de las universidades interculturales, sino de todas las instituciones académicas en donde se imparte el derecho. Y bueno, no es solamente en materia de justicia, porque bueno, se puede hacer la revisión en materia legislativa, pero pues hay contradicciones, ¿no? O sea, si ponemos el derecho indígena en materia, por ejemplo, de territorio, pues hay contradicción, hay tensiones con el derecho agrario, por ejemplo. Entonces, analizar pues estas tensiones, estas contradicciones, pero yo creo que también es importante como apuntar a la posibilidad de
yo sí diría de una nueva constitución, porque ahorita es un cuerpo heterogéneo, contradictorio, y dependiendo de la habilidad que tienen pues los que necesitan recurrir a ella para algún recurso en la defensa de algún derecho en específico, pues van encontrando estos resquicios, estos recovecos, pero pues el derecho está lleno de contradicciones entre distintos tipos de materia. Mi observación, yo no soy abogada, pero yo creo que a mí me preocupa algo en lo particular, que es que se crean, digamos, están muy pensados en formar profesionistas indígenas en distintos tipos de materia y a veces creo que predomina más esta visión del derecho positivo que desde la construcción de los ejercicios de justicia de gobierno local. Yo insisto, no es solamente la materia de justicia, están implicados los otros campos del ejercicio de gobierno local, y que entonces deberían de ser, los especialistas desde mi punto de vista son la gente que está en las comunidades con un cargo importante para que se mantenga ese orden social. Llámese como se llame, jueces, jefes, bueno, aquí en Michoacán es jefes, en otros son delegados, etcétera, etcétera. Ellos deberían ser incluidos de manera importante en la currícula, porque son para mí los especialistas, ¿no? De repente se constituye un grupo de gente especialista, universitaria, etcétera, etcétera, que bueno, yo no digo nada al respecto, pero se está excluyendo a los verdaderos especialistas desde mi punto de vista, que son quienes están a cargo pues, de la permanencia de un cierto orden social en las comunidades. Ellos tienen mucho que decir y tendríamos mucho que escuchar. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero comentar muy brevemente y agradecer al público que nos ha estado siguiendo en redes, a Carlos Lamotte Zabaleta, nos manda un reconocimiento por el evento que están teniendo y también unas felicitaciones para los panelistas, reconociendo la importancia de reconocer estas formas de construcción contemporánea del conocimiento a partir de los saberes de los pueblos. A Ricardo Flores Rodríguez, quien manda a felicitar a los panelistas como un aporte importante a la interculturalidad y al estudio del derecho. A la maestra Dalia Xiomara Ceballos, también manda felicitaciones para los panelistas. Hace unas preguntas que ahorita voy a retomar una de ellas. Al doctor Gunther Diz, que también les manda felicitaciones a los panelistas, agradece a la FILU y a la UBI por este evento, y bien, también una mención especial para la doctora Claribel Ochoa de la Universidad de La Guajira, Colombia, quien nos está siguiendo y su comentario es que es un evento muy pertinente, actualizado sus comentarios para el derecho en esos conocimientos desde lo consuetudinario van a fortalecer diversas investigaciones. Voy a lanzar dos preguntas para que las contesten de manera breve. Quiero pedirles que hagan un ejercicio de síntesis en virtud de que tenemos otro evento a las 2 de la tarde y bueno, tendríamos que despedir también la transmisión desde la FILU. ¿Qué lecciones nos pueden aportar los sistemas normativos comunitarios en relación a la función mediadora, conciliadora, reparadora y no simplemente punitiva del ejercicio del derecho? Y la otra, si se considera necesario cuestionar y construir nuevas formas de administración de justicia fuera de lo estatal. Adelante, ¿quién de ustedes quiere contestar de manera puntual? López Bárcenas, adelante. El micrófono, doctor López Bárcenas. Bueno, creo que ya lo dijimos, pero en principio si hay especialistas en negociación son los pueblos indígenas y en juicios orales son los pueblos indígenas, primero. Segundo, creo que los valores de los que hemos hablado, de la armonía social, de la armonía con la naturaleza, esto es fundamental para los juicios orales, para las negociaciones y eso. En ese sentido, yo creo que no necesitamos otros
otra forma de la administración de justicia. Lo que necesitamos, como bien lo dijo el doctor Gayoso, es reconocer que tenemos muchas y bueno, y que todas tienen aportaciones que hacer para construir un nuevo tipo de sociedad. Bien, si me lo permiten rápidamente. Justamente en los diplomados que se han dado para lograr estas certificaciones de la mediación, conciliación y demás, hay en el pensum una experiencia educativa o materia, como se quiera llamar, que tiene que ver con el conocimiento de cómo los pueblos originarios nos muestran esta forma que, como bien acaba de decir el doctor López Bárcenas, son los maestros en esto. Es decir, más allá de buscar cómo aplicar la parte punitiva, se muestra la forma de crear esta armonía, esta restauración de esta armonía, y que en la mediación, en la conciliación, etcétera, las partes obtienen finalmente lo que se llama un ganar-ganar. Es decir, no hay una parte vencedora y otra vencida, sino que se tiene una posibilidad de acordar a partir de los consensos la construcción de una forma de resolver ese conflicto. Y que ellos, en ese entorno, que además se supone que tendría que ser el entorno de lo jurídico, es decir, atender no solamente a la solución de ese problema, sino cómo afectaba ese problema, ya sea un entorno familiar o en su conjunto a la sociedad. Entonces, tenemos que voltear a esto para poder entender de mejor forma las restauraciones de este tipo. Gracias. Doctora Carmen Ventura, adelante. Yo coincido con las dos participaciones, en efecto, y bueno, ya lo hemos conversado a lo largo de este evento, pues que las lecciones son muchas, ¿no? En principio, el reto de vivir en comunidad es muy grande, ¿no? Porque ahí no solamente viven estas generaciones, sino también las venideras, y los conflictos, si no se van resolviendo, pues van generando grandes tensiones que ponen en jaque, digamos, la vida comunal. Y eso es como un principio presente en el ejercicio de justicia, ¿no? Cómo hacer que queden en paz, digamos, las partes y en general la comunidad. Y en ese sentido, pues, no, si es que hoy existen, obviamente con ciertas tensiones, contradicciones, porque así somos las sociedades, pero lo que sí nos han demostrado los pueblos indígenas es su capacidad de permanencia y de esa constante negociación interna para ir resolviendo pues, los conflictos que se van generando en todos los ámbitos, no solamente en materia de justicia. Entonces, es mucho de lo que hay que aprender de ellos, y pues lo que se necesita es que desde el Estado se reconozcan esta gran diversidad de formas de ejercicio de justicia. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctora. Bueno, ha sido muy interesante escuchar estas opiniones, estas reflexiones de tres estudiosos de los derechos de los pueblos indígenas, e incluso, digamos, con perspectivas muy personales, ¿no? El doctor López Bárcenas, con esa autoascripción al pueblo ñusabi y su amplio conocimiento, no solamente de la cosmovisión ñusabi, sino de varios pueblos originarios del estado de Oaxaca, además siendo él abogado, ¿no? de formación y un luchador social ahí, que tiene un amplio reconocimiento entre sus paisanos y sus pueblos. Nos ha ilustrado con estos principios y con esta reflexión desde su propia lengua y cosmovisión, y también los aportes del doctor José Luis Cuevas Gayoso, que siendo abogado él plantea la importancia del estudio de la costumbre jurídica, desde luego del conocimiento de la doctora Carmen Ventura, quien desde su relacionamiento con el pueblo purépecha y el pueblo náhuatl en el estado de Michoacán, sus experiencias de acompañamiento al movimiento en Cherán, en Ostula, y sus estudios sobre la práctica, dice ella, pone mucho énfasis más que en lo formal del derecho, en la práctica, en la aplicación de esas leyes, de esos sistemas normativos y de ese reconocimiento. A todos ellos
En especial, un agradecimiento por haber aceptado la participación. Y bueno, a nombre de la Universidad Veracruzana Intercultural y de nuestra directora, la doctora Lourdes Budar Jiménez, agradezco en lo personal e institucionalmente su participación y estamos abiertos para un siguiente conversatorio y una justificación al auditorio. Bueno, ante lo cerrado de los tiempos, era importante escuchar también a nuestros panelistas porque justamente los invitamos a conversar sobre un tema de sumo interés para los estudiantes de Derecho, para los mexicanos en general, para los pueblos originarios, y esperemos que la UBI y la FILU siga teniendo estos espacios. Mando micrófonos para los organizadores de la FILU, para Germán Martínez. Adelante. Muchas gracias, maestro Daniel. Realmente interesantísimo el tema, y perdón que lo subraye de esa manera, pero creo que es muy importante tener en cuenta todas estas circunstancias que viven los pueblos originarios. Más de 500 años, que podemos hablar fácilmente de marginación, de dejarlos completamente en el olvido y de aplicar leyes a tajo y destajo sin tomarlos en cuenta. Muy importante estos puntos y sobre todo que sean temas de estudio y de formación en la Universidad Veracruzana Intercultural. Hoy lo que acabamos de escuchar en esta mesa que tiene que ver con los saberes ancestrales y con el derecho, algo que nos debe tener muy claro es de que todos los que vivimos, nacemos en este territorio, somos mexicanos y estamos bajo una constitución. Pero también, evidentemente, los pueblos originarios han creado sus propias normas, sus propias leyes a lo largo del tiempo y sobre todo en esta circunstancia que hablaba hace un momento de marginación y de olvido absoluto. Qué bueno que existen estos elementos para que desde el derecho se puedan reconocer también los saberes ancestrales y el respeto hacia los pueblos originarios y la inclusión, evidentemente. Un tema que da para mucho todavía, pero lo que acabamos de escuchar en esta ocasión, sin duda alguna, es muy importante y debemos de tenerlo para nuestra conciencia, para nuestra acción, para nuestros estudios y para la integración desde la Universidad Veracruzana Intercultural y bueno, y todos los demás institutos que trabajan al respecto en nuestro país. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Los invitamos a que todo esto lo puedan continuar, lo puedan ver a través de YouTube en Filu Virtual y también recuerden que estamos en Facebook Live, en Filu Virtual también. Recuerden que tenemos también nuestra plataforma que es filu.v.mx y pues los invitamos a que continúen con nosotros en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Gracias, hasta luego.